Buenos días tengan todos. El Señor les bendiga. Pues el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos una vez más aquí, ¿verdad? Queremos compartir la palabra del Señor Jesucristo con todos ustedes y con todos los que nos escuchan también por medio del canal o los canales que tenemos en YouTube. El día de hoy vamos a dar continuidad a los dos temas que hemos estado hablando en los domingos anteriores. Hemos estado hablando acerca de un tema muy importante, vital, el cual es la santidad o la santificación. Si recuerdan, hace un par de domingos el hermano Daniel estuvo compartiendo que hay una confusión hoy en día, que se piensa que el moralismo, eso quiere decir santidad. Y él compartió, ¿verdad?, ese mensaje, demostrando que un moralismo de una persona, un mero moralismo, no quiere decir santidad. Y el hermano Carlos el domingo pasado compartió este tema: la santidad es una obra del Espíritu Santo, la santidad es una obra de Dios. Y hoy vamos a dar una continuidad, vamos a profundizar un poco a la parte de la naturaleza de esa santidad o de lo que es la santificación. Entonces vamos a continuar con este título: la santidad, una obra de Dios. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Si pueden abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, vamos a meditar hoy en el versículo 23, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que dice así este texto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oigan bien lo que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor para que nos bendiga en esta mañana, que Dios ministre su palabra, que me dé gracia a mí, que ustedes puedan ser ministrados y edificados por la palabra. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque es tu voluntad que estemos aquí, Señor. Hoy queremos hablar acerca de esta bondad que tiene, Señor, aún de darnos esta santidad, Señor. Padre, que hoy comprendamos que la verdadera santidad, la verdadera obra de santificación es una obra tuya, Señor, que es un producto de tus manos, el cual impartes a nosotros, Señor, por medio de eso que nosotros conocemos como la santificación. Santo Espíritu, ayúdenos porfa para que nosotros podamos, ayúdenos por favor, para que podamos nosotros comprender la magnitud y la profundidad de esta obra que se hace en lo profundo del corazón, y que todo nuestro cuerpo es transformado, es regenerado, es renovado, es implantado un nuevo principio en nuestros corazones por medio de tu obra, oh Santo Espíritu. Señor Jesús, todo lo queremos hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Bien, quiero comentarles una historia. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que se llamaba Juan Wesley. Juan Wesley fue un evangelista, un gran evangelista en los años 1700, en el siglo XVIII, en el lado de Inglaterra. Cuando Juan Wesley estudió o hizo sus estudios en teología en la Universidad de Oxford en el año de 1729, se reunían ahí en esta universidad varios de los estudiantes. Entre estos estudiantes encontrábamos a su hermano Carlos Wesley
Encontrábamos a otro, a James Harvey, otro gran predicador de Inglaterra de ese tiempo, y a un gran evangelista muy reconocido también, a Jorge Whitfield. Todas estas personas eran tan devotas a Dios, practicaban tanta piedad, que ahí en este recinto, en esta universidad, les apodaron el Club Santo. Así se llamaban, el Club Santo. Este Club Santo o estas personas lo que hacían eran muy religiosos y hacían muchas obras religiosas, eran muy rigurosos, eran muy metódicos. Por eso después se les conoció como los metodistas. Ellos visitaban a los presos. Todas las semanas ellos iban a hacerles oraciones, le predicaban a los presos, ellos compraban libros y le llevaban libros a los presos, le llevaban comida. Ellos recaudaban fondos para poder suplir las necesidades. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ellos ayunaban los días miércoles y ayunaban los días viernes. ¿Por qué razón? Porque así lo hacía la iglesia primitiva. Entonces ellos querían ser tan rigurosos que querían hacerlo como la iglesia primitiva lo hacía. Ellos eran austeros. Austeros quiere decir de que se privaban de mucha libertad, aún de su ropa. Algunas veces ellos andaban en harapos, andaban sucios, sus zapatos si andaban malos no se compraban otro par de zapatos. Ellos hacían muchas oraciones, se levantaban, oraban mucho, leían mucho la Biblia, porque cuando se reunían para estudiar la Biblia. Es más, como ellos estaban en la universidad estudiando teología, leían el Nuevo Testamento aún en griego, que es el original, y realmente ellos eran muy celosos de la obra de Dios y eran muy diligentes. Con todo esto que yo les acabo de mencionar, ustedes van a decir, ¿qué personas más piadosas? Son dignos de imitar. Y yo digo amén, dignos de imitar. ¿Cuál es el problema? Y esto lo decimos con propiedad porque estos autores escriben sus propias biografías y hay gente que escribe biografías acerca de ellos. Juan Wesley llevaba algo que se llamaba un diario y él mismo, de su propia pluma, nosotros leemos que un tiempo más tarde él reconoció de que él no era salvo. Él reconoció después, incluso cuando terminó de estudiar, ellos se fueron, Juan Wesley con Carlos Wesley, ellos se fueron de misionero, vinieron a Estados Unidos, en aquel momento eran las colonias, se vinieron para América y ellos aún hicieron un trabajo misionero, irse desde Inglaterra a los nativos indios de las colonias en Estados Unidos ahora. Y ellos hacían todo eso. Y de repente en uno de estos viajes misioneros estaban con los indios y entonces le enseñaban acerca de Cristo. Pero de regreso a Inglaterra, porque antes no era por avión, era por barcos y pasaban muchos días en esos barcos, en el gran Atlántico, en esas grandes olas, de repente se levantó una tempestad, una gran ola, y ahí en ese barco iban unos cristianos que se le conocen como los moravos, esa es su denominación, los moravos. ¿Y qué sucedió? El líder de los moravos iba ahí. Y cuando las olas se arreciaron, se hicieron muy grandes, había mucha tempestad, este Juan Wesley comenzó a entrar en miedo, en pánico, comenzó a tener miedo. Pero mientras tanto los otros cristianos que iban con él, ellos iban en paz, ellos iban entonando himnos, iban cantando, iban tranquilos. Entonces le llamó la atención a este Wesley y él dice, oye, ¿por qué razón esta gente tiene paz en medio de esta tempestad? Pero yo tengo miedo de morirme. Y entonces ahí se acercó al líder de los moravos en aquel tiempo y platicaron y se dieron cuenta de algo. Juan Wesley no había nacido de nuevo. Juan Wesley no había sido santificado por el poder santificador del Espíritu Santo. Y él lo reconoció. Y oigan bien, una vez que estaban haciendo un estudio en la epístola de Romanos con el comentario bíblico de Martín Lutero, solo en la introducción se dijo que Martín Lutero, él tenía una gran doctrina en la epístola de Romanos y esta gran doctrina se basaba en un versículo muy sencillo pero profundo, mas el justo vivirá por fe.
hablando de la justificación solamente por la fe en Jesucristo, sin las obras. ¿Y qué pasó? Ese fue el texto bíblico que el Espíritu Santo utilizó en el corazón de Juan Wesley para transformarlo. Y a partir de ahí él nació de nuevo, fue una nueva criatura y fue justificado delante de Dios y fue santificado por el Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Aún Jorge Whitefield, el gran evangelista también transatlántico de aquel tiempo, no era convertido. Ellos leían muchos libros piadosos y había un libro de un autor que era Henry Scougal, que él era un puritano muy joven, murió como a los 27 años y escribió un libro cuyo título es La persona de Dios morando en el corazón del creyente. Y cuando lo leyó Jorge Whitefield, este libro fue el motivo o el instrumento que Dios utilizó para la conversión de él. Ese libro trataba de ¿qué? De la obra de la regeneración. ¿Y qué es todo, queridas personas? Quiero decirle, el todo para nosotros es que Dios, por medio del Espíritu Santo, more en el corazón de cada creyente. Y así se convirtió también Carlos Wesley y todos ellos se convirtieron. ¿Cuál es el problema de hoy? Esta historia tiene mucha propiedad, porque ustedes podrán investigar quién era Juan Wesley, Carlos Wesley, aquel que escribió tantos himnos cristianos, Jorge Whitefield, los grandes hombres del gran avivamiento de los 1700. Estamos hablando de hombres eminentes. ¿Y qué pasa? En sus mismas biografías ellos escriben de que antes, por más piedad, por más religión, por más obras que ellos habían hecho, reconocieron que ellos no eran cristianos. Hasta que ellos nacieron de nuevo y fueron santificados, ellos luego, por el Espíritu Santo, ahora sí podían hacer todas las cosas delante de Dios. ¿Se dan cuenta que este es el gran problema de hoy en día? Que así hay muchas personas que hoy confunden y están engañados en un mero moralismo, en una mera religiosidad externa. Muchas personas pueden ir a predicar, pueden ayunar, pueden hacer muchas obras de la religión, visitar a los presos, a los enfermos, a las personas que están en esos centros de rehabilitación. Todo se puede hacer. Muchas obras religiosas, pero eso no quiere decir que la persona sea una verdadera cristiana o un verdadero cristiano. Ahora, usted debe estar claro de este principio, porque esta es la tercera enseñanza que estamos, con la ayuda de Dios, mostrando que debe ser una obra operada por el Espíritu Santo en sus corazones, para que ustedes puedan nacer de nuevo, puedan ser justificados y por lo tanto puedan ser santificados. Y que las buenas obras a las cuales todo cristiano está llamado, usted está llamado a hacer buenas obras, no sean como las de Juan Wesley, no sean en su propia carne, sino que sean producidas por el Espíritu Santo que ha santificado todo el ser, para que de ahí ahora nazca por el principio del amor a Cristo toda buena obra. Usted tiene que estar claro de este principio, que si usted hace muchas obras de religiosidad, pero usted no ha nacido de nuevo y no ha sido santificado, su santidad no es una verdadera santidad. Amén. Hoy esto es lo que queremos hablar acerca de esta obra que el Espíritu Santo hace en la santificación del corazón de todos nosotros. Por eso vamos a leer en el texto nuevamente, podemos proyectar el texto en Primera de Tesalonicenses 5:3, que nos está diciendo la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí, observen, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Ahí dice la Escritura, Dios. La santificación la opera, la ejecuta, la hace Dios
por medio del Espíritu Santo. Y luego podemos preguntarnos, ¿cuál es la obra que Dios hace? Dice, el mismo Dios de paz os santifique. Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es santificarnos. Y luego tiene un propósito para santificarnos. Santificarnos por completo, de lo cual estaremos hablando. ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros seamos preservados. Aquí dice que seamos guardados, irreprensibles. ¿Para qué? Para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, para la segunda venida, la cual todos nosotros deberíamos estar esperando con mucha ansia y necesidad. Amén. Vamos a iniciar nuestro primer punto conociendo esta verdad. Usted hoy debe reconocer que la verdadera santidad, escuche bien, la verdadera santidad o la verdadera santificación es una obra que es hecha, operada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Si el Espíritu Santo no obra la santificación en sus corazones, ustedes no han nacido de nuevo y el Espíritu Santo no está en los corazones. Por lo tanto, todo el moralismo que ustedes hagan no proviene de Dios, sino que proviene de su propia carne. En nuestro primer punto, vamos a hablar acerca de la naturaleza de la verdadera santidad o de la verdadera santificación. La naturaleza de la verdadera santidad. Pero veamos algo. Antes que nosotros hablemos de santificación o de santidad, es muy importante dejar establecido un principio. Cada uno debe de tener conocimiento del pecado. Esto es fundamental. Es fundamental que cuando hablemos de santidad, nosotros tengamos un conocimiento acerca del pecado. Si no tenemos conocimiento de la pecaminosidad que hay en el ser humano, en nosotros, entonces no vamos a necesitar la santificación. Pero vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza del hombre. Vamos a Génesis 6:5. Observemos cómo es la naturaleza, la tendencia, la inclinación del hombre. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Primero, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí tenemos un retrato del hombre. Aquí está usted retratado, aquí está usted retratada. En este versículo 6:5, para que lo medite en casa, Génesis 6:5, la maldad de los hombres en aquel tiempo y también en este tiempo era y es mucha en la tierra. Y luego dice, todo designio o todo diseño, toda maquinación del pensamiento del corazón de los hombres, antes era como de continuo, o sea, todo el tiempo era solo hacer el mal, solamente hacer el mal. Eso era lo que ellos hacían, solamente el mal. Y eso es lo que el hombre hace el día de hoy. El día de hoy el hombre solamente continúa haciendo el mal. Y esto es lo que nosotros debemos de conocer. Esta es la pecaminosidad la cual usted requiere conocer. Ahora pensemos, todas las inclinaciones, todas las pasiones, todos los afectos, todos los pensamientos, todo el temperamento y todas las acciones están inclinadas a hacer una cosa, ¿qué? El mal. Eso es lo que dice la Escritura. Esta es la corrupción de la naturaleza del hombre. Tenemos que saber que hay una corrupción en nuestra naturaleza. Como seres humanos, nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que imaginamos, cualquier cosa que no se aferra conforme a la perfecta ley de Dios o a la mente de Dios, todo eso es pecado. Y eso es lo que nos dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
infracción de la ley es el pecado. Cuando las personas infringen la ley, esto quiere decir que las personas están pecando en contra de Dios. Ahora bien, si usted tiene malos pensamientos, si usted comete cosas inapropiadas, quebranta los mandamientos de Dios, si usted dice malas palabras o aún mentiras o habla mal del prójimo, si usted se imagina incluso cosas impuras, cualquiera de estas cosas que usted haga van en contra de la mente de Dios, en contra de la ley y su voluntad. Esto quiere decir pecado. Y el pecado, déjeme decirle, no solamente es lo que usted hace, no solamente es lo que se comete. También hay pecado de omisión y también hay pecado de ignorancia. Cuando usted no hace algo a lo cual Dios manda que usted haga, usted está pecando contra Dios. Si usted, por ejemplo, no se ha arrepentido de un pecado que Dios le ha dicho, arrepentite de este pecado, usted está pecando de omisión. ¿Por qué? Porque tiene un mandamiento ordenado por Dios en la Escritura y usted no ha sido obediente, entonces está pecando por omitir el mandamiento de Dios. Pero también hay pecados de ignorancia. Por eso el Señor dice que ha pasado el tiempo pasado lo ha dejado por alto, pero ahora, dice el Señor, antes había ignorancia, pero ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, habiendo pasado por alto antes el tiempo de la ignorancia de las personas. Cuando el Señor Jesús nos enseña cuál es el destino de aquellas personas, de las cabritas que están a la izquierda, el Señor les dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuál es la razón de esto? Luego dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Eso quiere decir tantas cosas que nosotros debemos hacer por obligación moral, por amor al prójimo, que no las hacemos, eso nos va a contar como pecados. Y aún después que el Señor nos dice acerca de un siervo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga, ahora usted que viene a la exposición bíblica de la palabra de Dios, del Santo Evangelio, y a usted se le ha enseñado cuáles son los principios acerca de nuestra verdadera fe en Cristo Jesús, y se le ha mandado a que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo corazón, y usted voluntariamente ignora ese mensaje, usted dice que está siendo un siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara. Dice que va a recibir muchos azotes, y muchos azotes es el castigo eterno en el infierno. Eso quiere decir. Pero luego dice: mas el que sin conocerla, o sea, alguno que ignora la voluntad de Dios, hizo cosas que son dignas de azote, o sea, cometió pecados por ignorancia o por hierro, también dice será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es el problema que ustedes personalmente tienen? De que podríamos mencionar que cuando Juan Wesley fue a predicarle a los indígenas, a los nativos de América, ellos no conocían el Evangelio. Pero usted podrá alegar ignorancia de lo que usted tiene que hacer. Después que se sienta y escucha del púlpito todas estas verdades bíblicas, si usted voluntariamente escoge, oiga bien, voluntariamente escoge ignorar y desobedecer y no hacer la voluntad de Dios, dice, el resultado va a ser muchos azotes. Por lo tanto, es importante que usted conozca. Aún eso, si usted no se ha arrepentido en este momento y no está ya practicando la santidad por medio del Espíritu Santo, lo cual vamos a ver hoy, entonces quiere decir que usted está rechazando las doctrinas o las enseñanzas o las exhortaciones del Señor. Usted está bajo pecados de omisión y de ignorancia. Y esta es la naturaleza. ¿Ustedes se dan cuenta lo mucho que cuesta que un pecador se arrepienta de sus pecados? Un pecador anda en fornicación.
en adulterio, y ustedes saben lo que cuesta que esta persona deje a esa mujer con quien está cometiendo el adulterio, o deje a la otra mujer con quien está fornicando, ¿cuánto cuesta eso? No se quiere arrepentir las personas. ¿Saben por qué? Porque no comprenden la pecaminosidad realmente. Y esta es la naturaleza del hombre. El hombre, nos dice la Escritura en Génesis 6, que todo el pensamiento, todas las maquinaciones de los hombres son de continuo solamente hacer lo malo, a pecar. Y mientras no reconozcamos esta verdad acerca de la naturaleza pecaminosa de nosotros, entonces no vamos a poder hablar acerca de santificación. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hablándole el apóstol Pablo a cristianos convertidos que estaban en Éfesos. Antes vivían como en los deseos de la carne, antes de ser transformados y de ser santificados. ¿Y qué hacían? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y cuál era el resultado? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás impíos. Dice que por naturaleza, por eso el hombre natural no tiene un discernimiento espiritual, porque las cosas que son espirituales se disciernen solo por el Espíritu, por medio de la obra de la santificación aún en la mente. Entonces dice que los hombres naturales son hijos de ira. ¿Por qué razón? Porque están en enemistad contra Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, ese fue el resultado del primer pecado, así la muerte pasó a todos nosotros los hombres. Por eso es que nosotros nos morimos, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque al igual que nuestro padre Adán, nosotros imitamos su ejemplo y nosotros también pecamos. Y nosotros pecamos, por lo tanto nosotros también morimos, al igual que Adán y Eva murieron espiritualmente en aquel tiempo y físicamente. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, que todo nuestro ser, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra conducta son pecaminosos, no vamos a comprender la santificación. Porque alguien hace obras de moralismo, porque alguien se reforma, alguien dejó ya a una mujer, ya dejó la fornicación, el adulterio, ya dejó la lascivia, las mentiras, la borrachera, ya se restauró de su alcoholismo, ya no es un borracho. Cree que con eso ya es religioso, cree que con eso ya es cristiano, que con eso ya es agradable delante de Dios. Ese es el error. El error está en que no conoce que todavía su mente está depravada, que todavía su corazón está corrupto y que sus miembros siguen la voluntad de su mente y de su corazón. Por lo tanto, todo lo que hace está inclinado a hacer lo malo. Si usted no reconoce esto, ¿cómo podremos hablar de santificación? ¿Para qué será santificado alguien si ya es santo? Se santifica aquel pecador que viene arrepentido, con un corazón contrito y humillado, reconociendo su miseria delante de Dios, y le dice, oh Señor, sé propicio a mí, un pecador, te necesito, dame por favor de tu ayuda. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oigan bien, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque tiene que haber una obra. No, ese tampoco pueden no quiere decir que la persona no tiene el deber de obedecer a Dios. Todos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de obedecer a Dios, pero Dios nos faculta por medio del Espíritu Santo en la regeneración y en la santificación para ahora andar en obediencia. Y eso es una santidad verdadera, una santidad práctica o de corazón. Ahora, vamos a ver entonces, ¿qué es la verdadera santidad? ¿O qué es la verdadera santificación? Y es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir santifique, esta santidad o esta santificación?
Veamos en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aún antes dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pero la voluntad de Dios, dice el capítulo 4, versículo 3 de 1 Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después, ¿qué sigue? Que se aparten de fornicación o de inmoralidad sexual. ¿Sí ven? Que al final la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos como Él es santo. Que nosotros seamos santificados. Pero, ¿qué no es santidad? ¿Qué no es santificación? Santidad no es conocimiento bíblico. Santidad no es una profesión externa de la religión cristiana. Santidad no es realizar muchas buenas obras de misericordia. Santidad no es tener un celo religioso. Santidad no es un moralismo o una buena conducta. Santidad no es disfrutar de una buena predicación. Muchas personas nos han dicho, qué bien que predican sana doctrina, ustedes predican la verdad, ustedes no esconden las cosas, ustedes hablan de frente al corazón. Eso recibimos nosotros, eso dicen, pero ¿de qué sirve que se sienten a escuchar sana doctrina si sus corazones no son santificados? Eso no es verdadera santidad. El ejemplo que pusimos fue a Juan Wesley. Juan Wesley hacía todas estas cosas, pero aún él no había sido regenerado ni santificado. Por lo tanto, él estaba mal, no era una verdadera santidad. Pero una verdadera santidad es la obra espiritual, interior, que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo en todo verdadero creyente. Oigan bien este concepto que lo comparte J.C. Riley. Dice, la santidad es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre o en la mujer por medio del Espíritu Santo en todo verdadero creyente. ¿Y qué implica esta verdadera santidad? Limpia de sus pecados al pecador por medio de la sangre de Cristo Jesús. La verdadera santidad limpia los pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús, pero también los separa del amor al pecado y del amor al mundo. La santidad pone un nuevo principio en el corazón de las personas e inclina el corazón del hombre ahora hacia Dios. La verdadera santidad le hace practicar la verdadera piedad, una santidad práctica. Y esto es que la persona camina en los estatutos de Dios y camina obedeciendo la ley de Dios. Esto es verdadera santidad. El mejor concepto lo encontramos en Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Es lo primero que dijimos, ser limpiados de los pecados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Luego dice, limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Versículo 26 dice, les daré corazón nuevo. Aquí está, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es lo que hace la santificación. La santificación lo que hace es que imparte o nos da un nuevo corazón, nos da un espíritu nuevo, o sea, un nuevo principio espiritual en nuestra vida. Y luego dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto quiere decir que va a ser una obra de regeneración. Va a regenerar ese corazón, va a quitar el corazón endurecido, el corazón que está, la conciencia que está ya entenebrecida. Va a doblegar el corazón y los sentimientos de las personas. ¿Para qué? Luego dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros
mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el resultado. ¿Por qué nosotros sí decimos de que va a haber una nueva obra o un nuevo producto, una nueva vida? Porque dice Dios en esta promesa es una promesa del nuevo pacto. Él pondrá dentro de nosotros su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que ahora andemos en obediencia a sus estatutos, a sus preceptos y que los pongamos por obra. Esta es la verdadera santidad. Si usted viene y usted dice, yo ya ando en la práctica de la santidad, pero usted todavía anda desobedeciendo la palabra de Dios, sus mandamientos, quiere decir que usted no ha recibido el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede obrar una verdadera santidad. Ahora, ¿quién es el autor? Para repasar, ¿quién es el autor de esta santificación? Dios mismo. Pero Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Es la obra directa de Dios por medio del Espíritu Santo que se lleva a cabo en toda nuestra naturaleza. Y esto es aparte o a partir de una reconciliación que tenemos por medio de Jesucristo. Ahora, vamos a ver, en nuestro segundo punto, vamos a ver que esta verdadera santidad se acompaña de la regeneración y de la justificación. Una verdadera santidad o santificación va de la mano con la obra de la regeneración y con la obra de la justificación. Y vamos a ver por qué decimos esto. En relación a la regeneración, la santificación es una obra directa del Espíritu Santo. Así como ser una nueva criatura es una obra del Espíritu Santo, la santificación también lo es. Juan 3, 5 y 6 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto quiere decir el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, mientras no nazca de nuevo por el Espíritu Santo, nunca va a ser un hombre espiritual, nunca ha nacido de nuevo. Esto es lo que le pasó al ejemplo que pusimos al principio a Juan Wesley. Primera de Juan 3:9. Oigan bien, todo aquel que es nacido de Dios, estamos hablando, recuerden que regeneración es nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que es regenerado, no practica el pecado. Oigan, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es el principio de la santidad aquí? El hombre es regenerado, nace de nuevo, es un hombre natural, pecador. Este pecador, mientras no se arrepienta de sus pecados y ejerza fe en el Señor Jesucristo, nunca va a nacer de nuevo. Pero si él se arrepiente y cree, nace de nuevo y ahora toda su vida es transformada, es regenerada. Ahora él ya no practica el pecado. Está apartado de la práctica del pecado, voluntario y conocido. Pero ¿cuál es la razón? ¿Lo hace en sus méritos, en sus fuerzas? ¿Por sus propias resoluciones? ¿Por qué lo hace? El principio dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué dijimos en Ezequiel que el Señor iba a hacer? Y les daré ¿qué? Mi espíritu. Entonces, porque nos es dado el Espíritu Santo, ahora nosotros no vivimos en la práctica esclavizada del pecado. Usted ve a un cristiano que anda esclavizado con uno o más pecados, no es cristiano. Se llama cristiano, se dice cristiano, está en la nómina de su iglesia. Sin embargo, en el libro de la vida no está inscrito. Él es un cristiano nominal, pero no un cristiano nacido del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:4 y el versículo 18. Porque todo lo que es nacido de Dios, nuevamente nacer de Dios, nacer de nuevo, vence al mundo.
¿Por qué entonces los cristianos están esclavizados al sistema de este mundo? ¿Quién gobierna este sistema mundano? Satanás. Entonces, si está gobernado por el sistema mundano, está siendo gobernado y es aún esclavo de Satanás. Como dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de vuestro padre, esas obras hacéis. Si ustedes cometen pecado y andan esclavizados en este mundo, entonces ustedes no han nacido de nuevo. Y eso es el principio que deben de reconocer. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué nosotros repetimos no practica el pecado? ¿Porque lo inventamos? ¿Inventamos una nueva doctrina nosotros? La Escritura ha repetido 3 veces, no practica el pecado. ¿Por qué después dice no peca? Y ahora dice no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y dice el maligno, Satanás, no le toca. Eso es importante saberlo, que entonces la razón por la que uno es santificado y la regeneración y la santificación tienen que ir de la mano, ¿saben por qué es? Porque cuando uno es regenerado, es transformado toda la naturaleza. La mente es renovada, el corazón es regenerado, la voluntad, los miembros también estos son renovados. Y ya la persona ya no hace nada de lo que hacía antes en cuanto a lo que es pecaminoso. Ahora él anda en una práctica de la santidad. Y dice, no practique el pecado, por lo tanto practica ¿qué? La santidad. ¿Cuál es la única diferencia que podemos encontrar entre la regeneración y la santificación? ¿Saben cuál es? Solamente que la regeneración es una obra instantánea. La regeneración se da en un abrir y cerrar de ojo. El Espíritu Santo lo opera tan rápido cuando el pecador se arrepiente de verdad y cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente entra en el reino de Dios. Nace del Espíritu Santo, es transformado. ¿Y qué pasa? Las cosas que hacía antes ya no las hace. De modo que si alguno está en Cristo, ahora nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el principio de la regeneración. La diferencia con la santificación es que esta es progresiva. La primera se da de una forma instantánea, una sola vez. La santificación es progresiva. La santificación va en ascenso. Y aquí, ojo, nosotros no estamos predicando ir poco a poco. Escuchen la diferencia. Esa doctrina del poco a poco es en base al arrepentimiento. Arrepentite poco a poco. Hoy deja a una mujer. Mañana deja a la otra mujer. En la próxima semana deja el licor. En la otra semana deja las drogas. En la otra, el próximo año, pedile a Santo Claus que te conceda qué cosa, que ya un trabajo para que ya no andes robando. Y entonces así vamos poco a poco. Poco a poco usted se está yendo al infierno. Si usted se muere, cae en el abismo eternamente. Nunca nosotros nos permita el Señor predicar la doctrina falsa de ir poco a poco. Porque la Escritura dice, y lo predicamos hace unos domingos, hoy es el tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de salvación. Sin embargo, todo cristiano verdadero que tiene ya conocimiento, sabe que la santificación sí es progresiva. Y esto lo dice la Escritura, Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, aquí ya está hablando del cuerpo, los cristianos, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, que dice, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es santificación. Aquí ya está hablando de la iglesia, que nosotros cuando nos recién convertimos somos bebé en Cristo, y la Escritura nos llama neófitos. Neo de nuevo, una nueva creación, una nueva adquisición. Eso quiere decir neófito. Somos neófitos, somos bebés espirituales. Y cuando somos bebés espirituales, tropezamos bastante.
Hoy mismo mi niña estaba ahí, ella, como es una bebé, se resbaló y ¡pum!, se golpeó la carita. Esa es una analogía. Sin embargo, esto mismo pasa en la vida espiritual. Las hermanas y los hermanos realmente maduros que reconocen esto, saben y dicen, el año pasado yo tenía todas estas debilidades y por la gracia de Dios ahora he sido fortalecido y he ido creciendo. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecer es la santificación. Y esto es para los hermanos, para los creyentes. ¿Qué cosa? Que nosotros no podemos estar estancados. Nosotros debemos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca nosotros podemos retroceder, mucho menos estar estancados. Nosotros debemos ir progresando como la luz de la aurora. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de ir como de gloria en gloria. Amén. Otra escritura nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Nuestra fe va a ser aumentada día tras día. ¿Cómo se aumenta la fe de los cristianos? Por medio de la prueba, por medio de la tribulación. Así se aumenta la fe, así Dios va dando el crecimiento. Es importante que nosotros sepamos esto. Esa es la diferencia entre regeneración y santificación. Pero ¿cuál será la diferencia entre la justificación y la santificación? La justificación se da por la fe, la santificación también, pero ambas se inician al mismo tiempo. Yo quiero que aprenda esto. La regeneración, la justificación y la santificación, las tres nacen al mismo tiempo. Usted se arrepiente de sus pecados, usted cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente usted es justificado por la fe delante de Dios y es reconciliado, como dice la Escritura. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Le justifica. Usted ya es visto una persona justa delante de Dios por medio de los méritos de Cristo. La justificación no es una obra suya, sino que son los méritos del Señor Jesucristo. Esto es lo que se le conoce como justicia imputada. Usted delante de Dios se presenta santo, puro, perfecto, justo. ¿Sabe por qué? ¿Acaso usted obró santamente? No, sino por los méritos de Cristo, por la obediencia santa del Señor Jesucristo y por su sacrificio perfecto en la cruz. Él satisfizo las demandas de la ley y Él es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia, nuestra justificación delante de Dios Padre. Sin embargo, la santificación sí tiene que ver con nosotros. Lo que en teología se le llama justicia impartida es que Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo el Señor? ¿Para absolutamente nada? No, para santificarnos. ¿Para qué? Para que ahora nosotros hagamos nuestro deber. Nosotros hagamos nuestras buenas obras a las cuales hemos sido llamados y que Dios ya tiene estipuladas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Esta santificación es la que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a hacer en nuestro interior. Por eso es que el cristiano usted lo ve justo, el cristiano usted lo ve recto. Un cristiano que no practica la justicia, no le llamemos cristiano, es un injusto. El Espíritu Santo no lo ha llevado a la rectitud o a la justicia. Y esta justicia que es impartida por el Espíritu Santo sí es nuestra. Estas son nuestras buenas obras. Por eso el Señor siempre nos está diciendo que en aquel día se van a ver las obras de nosotros. Está estipulado un día en Corintios, sabe, donde vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Todos nosotros compareceremos y vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto quiere decir que un cristiano que no produce frutos es un cristiano inerte, es un cristiano que no está produciendo aquellas evidencias de una santidad verdadera. Si hay una persona que no produce frutos en el cristianismo, es muy dudoso que sea un verdadero cristiano. Si a lo contrario produce malas obras, ¿cómo conocemos el árbol? Por sus frutos.
me da un fruto de manzana, el árbol es de manzana. Si me da frutos podridos todo el tiempo, es un mal árbol, pero el buen árbol va a dar buenos frutos. Amén. Y así es como nosotros los vamos a conocer. La santificación es por nuestras propias obras y estas son vitales. Si no fuera así, ¿por qué creen que la Escritura nos manda a velar, a orar, a esforzarnos, a luchar? Dice el apóstol, prosigo al blanco, prosigo la meta. Yo pongo mi cuerpo por servidumbre, yo domino al cuerpo, mortificar la carne, así nos dice Romanos 8. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de practicar la santidad. Oigan, nuestra responsabilidad es practicar la santidad. El Espíritu Santo es el principio que se nos imparte en el corazón para poder hacer las obras. Ahora, esta es la conclusión. Ahora nosotros sabemos que moralismo no es santidad. Ahora nosotros sabemos que debe haber una obra en nuestros corazones que debe ser efectuada por el Espíritu Santo, que nos regenera, que nos justifica y que nos santifica. Y estas buenas obras no son meritorias. ¿Sabe qué quiere decir eso? Las buenas obras ahorita no son para ser salvo, no son para justificarme delante de Dios. No soy salvo por las buenas obras como John Wesley. No, pero estas buenas obras son un producto, un resultado, una manifestación de lo cual vamos a hablar para finalizar en nuestro tercer punto. Preguntemos, ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es el efecto de la santificación? Hemos hablado bastante acerca de doctrina, pero ahora vamos a hablar acerca de la práctica. Nuestro tercer punto es la extensión y el efecto de la santificación en nuestras vidas. En sus vidas, ¿hasta dónde se extiende la santificación? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se evidencia? Dice el texto en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Por completo. La extensión de la santificación luego dice, y todo vuestro ser, compuesto por espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Quiere decir de que la obra de la santificación lleva a santificar el espíritu, el alma, el cuerpo. ¿Cuáles son las facultades que el hombre tiene? La mente. La santificación va a cambiar su mente. El corazón, las emociones o los afectos, la santificación le cambiará sus afectos, sus emociones, su forma de sentir y de percibir las cosas. Ejemplo, usted no se duele cuando usted peca. Usted está endurecido, un corazón de piedra, necesita ser quebrantado. Pero cuando el hombre tiene un corazón de carne, un corazón nuevo, entonces el pecado le da miedo, el pecado le asusta, se le corre al pecado. Cuando viene el pecado, él sabe y se imagina que viene una serpiente venenosa que le quiere picar como mordió la serpiente en el desierto a los israelitas en el campamento, y sabe que si la serpiente viene y lo muerde, morirá. El cristiano se le corre al pecado, el cristiano se aleja del pecado. ¿Por qué razón? Porque sus afectos saben lo que le causa de dolor a Dios Padre. Sabe lo que el pecado le hace al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él sufrió nuestros dolores por culpa de nuestra pecaminosidad, pero también nuestra voluntad es cambiada. La mente, el corazón y la voluntad es cambiada. ¿Saben algo? Cuando la persona cambia por completo, imaginémonos a un músico que tiene muchas habilidades, una buena voz y sabe tocar la guitarra, el piano y el violín. Es un músico profesional, pero ese músico profesional lo contratan para ir al mundo, andar cantando música mundana, andar en conciertos mundanos, y todo lo hace por fama, fortuna, para su propia gloria. Viene Dios, le llama, se arrepiente, cree, es nacido de nuevo, es justificado y es santificado delante de Dios.
¿qué es lo que va a pasar con esta persona? Lo que cambia es el principio. Su mente ya dice, no, eso era para vanagloria, para enriquecerme, eso era para el mundo, para Satanás. Ahora lo que yo tengo que hacer es todo para la gloria de Dios. Ahora mi voz, mis cuerdas vocales que son un don de Dios. Ahora mis habilidades para tocar la guitarra. Voy a escribir himnos, voy a escribir salmos, voy a cantar y entonar canciones cristianas que glorifiquen a mi Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la santificación. Ahora viene una persona que antes era muy servicial, le gustaba servir mucho y andaba y servía en todas las casas y iba a haber un cumpleaños de una niña o de quien sea y ella era la primera que decía, yo te ayudo, no te preocupes mamita, yo te voy a ir a comprar las cosas al mercado, yo te hago esto, yo te hago lo otro y hay otro cumpleaños, hay una fiesta de 15 años y todo muy servicial. Pero cuando viene el Espíritu Santo y obra la santificación, ahora ese servicio, ¿para quién creen ustedes que va a ser puesto? El servicio ahora va a ser, no, yo tenía mis miembros como servicio a este mundo perverso, pero ahora el Espíritu Santo me ha santificado, pondré mi servicio a los pies de Cristo. Amén. Para servir a la iglesia, para servir a mis hermanos. Ahora quiero ayudar en esto, quiero ayudar en lo otro. Hermana, ¿cómo te sirvo? Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te sirvo? Sí, hay un enfermo en el hospital. Yo voy, yo le llevo el platito de comida y va a servirle la comida sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hace la obra de la santificación. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Un profesional muy inteligente que tiene su profesión ya estudió, pero antes su forma de pensar era que solamente para su vanagloria, solo hacer dinero, pero ahora su profesión dice, no, yo voy a trabajar, yo voy a ser responsable con mi casa, con mi familia, pero también voy a ayudar en la obra de Dios. Porque hay unos presos allá y hay que llevarles comida. Entonces, si yo tengo este dinero, en vez de malgastarlo en el bar, en la fiesta, en las parrandas, en las mujeres, ahora voy a llevarles comida para suplir las necesidades de estos presos. Y así ahora lo que hace es que ha sido santificado. Si ven, hay un nuevo principio. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad de la verdad. Esto es el nuevo principio, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo hombre que ahora sí se le llama verdadero cristiano, verdadera cristiana. Hay un nuevo corazón que es el pacto. Daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué dice la Escritura? El Señor Jesús nos enseña que en el último y en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva es el cumplimiento de Ezequiel 36. Porque el versículo 39 en Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es el Espíritu Santo. Del interior de la persona correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuáles son estos ríos de agua viva? Es el Espíritu Santo que es dado a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo quiero finalizar con esta meditación. Pensemos ahora, para terminar, en estos efectos que produce la santificación. ¿Cómo se manifiesta en la vida? ¿Sabe? Pensemos cómo se manifiesta la santificación en la vida. Produce una vida santa. Y por eso nosotros hablamos de santidad, porque creemos la Escritura. Dice,
como dice la Escritura, así dijo el Señor, la Escritura dice que va a recibir el Espíritu Santo el creyente. Nosotros creemos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu mora en nuestros corazones, y por eso aún la familia de nosotros testifica y dice, este es otro hombre, esta es otra hija, este es otro hijo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cambió completamente. No, nosotros no. El Espíritu Santo nos cambió. Amén. Primero, hay un hábito de ser, de un mismo sentir con Dios. La santidad genera un hábito en la persona de ser o de tener el mismo sentir que Dios. Pregúntese usted, vamos a aplicar la enseñanza. Hay un dicho que dice, aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama. Mientras usted no compagina con Dios y no camina de la mano con Dios y no piensa y no siente a como Dios siente, no hay un principio de santidad. Pero si usted siente lo que Dios siente, usted tiene ese mismo sentir, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, hay un principio de santidad. Segundo, hay un poder y un esfuerzo por rechazar todo pecado conocido. Usted conoce algo por la Biblia o la revelación de Dios, que esto es pecado, entonces ahora usted ha recibido un poder, el poder del Espíritu Santo, que lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Y ese poder a usted lo capacita para que se esfuerce a rechazar las tentaciones y el pecado que usted conoce. Pero el que no tiene esta santidad, por más moralista que aún sea, ve pornografía cuando está sola. Todavía él dice, yo ya no soy un borracho, pero todavía le pega a su esposa cuando están a solas. Todavía maltrata a sus hijos, todavía fornica, todavía adultera, todavía codicia, porque la codicia solamente tiene que mirar para codiciar a la mujer que va caminando, pero la codició en el corazón. Esas cosas solamente el Espíritu Santo las ve. Pero si conoce, no codiciarás, entonces dice, rechazo la codicia. Viene la tentación, Señor, ayúdame, y rechaza la codicia. Y así con todo pecado. Pero también lucha para ser como su Señor Jesucristo. La persona que ha sido santificada tiene una lucha constante y diaria para ser imitador de Cristo Jesús. Sed pues imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo de Cristo, conforme a su imagen. ¿Y cómo era Cristo? Perdonador, comprensivo, amoroso, generoso, manso, humilde. El cristiano santificado quiere cada día ser más como su Señor Jesucristo. La persona santificada procura negarse a sí mismo y tener dominio propio. Negarse a sí mismo. Y esto se le llama mortificar la carne. Morir a la carne. Hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se niega a sí mismo? ¿Cómo tiene dominio propio? Se niega a las lascivias. Se niega a las pasiones, a las lujurias sexuales. Se niega a las inclinaciones carnales, se niega a la mundanalidad, andar en las discos, en las malas compañías, andar escuchando la música mundana, se niega a la mundanalidad, se niega a las concupiscencias, a los enojos, a las amarguras, a los pleitos, a las borracheras, a las iras, a las contiendas. Un cristiano tiene concupiscencia. Entre más tarde, y este es un consejo para los jóvenes, entre más tarde usted se convierta, más concupiscencia va a tener, más lucha va a tener en un futuro. Los cristianos que se han convertido en una edad avanzada ya vivieron mucho en este mundo, practicaron demasiados pecados y tienen muchas luchas con la carne, mucha concupiscencia. Pero un jovencito que quizá ni siquiera ha tenido nada que ver con otra mujer o con otro hombre, no va a tener esas concupiscencias porque aún no las conoce. Eso es muy importante conocerlo. Y la persona santificada procura la pureza del corazón en el temor de Dios.
aborrece toda la suciedad y tiene un temor reverente para Dios. Procura estar puro en el corazón y finalmente tiene una mente espiritual, no una mente carnal, no una mente terrenal o mundana, sino que piensa en las cosas del Espíritu. Esa persona se deleita en la Biblia, no la lee por costumbre, no la lee por obligación, sino que se deleita en la Escritura y su meditación. Ahora usted tiene que preguntarse si estos principios, este efecto se manifiesta en su vida. La pregunta es, ¿tiene usted esta santidad? ¿Tiene usted este tipo de santidad verdadera, práctica por el Espíritu Santo? ¿O es como Juan Wesley, que solo hacía obras de religión, pero en realidad no había nacido de nuevo? Pregúntese usted, mídase con estos efectos o estas manifestaciones de la santidad. Pregúntese si usted tiene ese hábito de practicar el pecado o de practicar la santidad. Pregúntese si a usted le agrada hacer la voluntad de Dios o no. Si usted todavía alberga un pecado favorito dentro de su corazón, no en su práctica, sino dentro de su corazón, usted todavía no ha sido santificado, no ha sido justificado, no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Usted todavía está bajo la ira de Dios, en enemistad contra Dios. Y por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero tiene que hacer paz con Dios primero. Y esta es la doctrina, la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún así Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Y así este Dios de paz, cuya voluntad es santificarnos, os santifique por completo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para darle gracias al Señor. Este versículo es una oración del apóstol Pablo. En esta carta a los tesalonicenses hace como 4 oraciones el apóstol Pablo por esta iglesia. Y esta es una oración que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta es una oración que yo quiero también dedicar para la iglesia, para mis hermanos. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué dice después? Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Esa es la fidelidad de Dios. Querido pecador, que usted no tiene esta santidad, hoy usted puede venir a Cristo. Hoy, si usted toma una decisión por Cristo, si se arrepiente de sus pecados, comprendiendo la magnitud de todo lo que Dios ofrece, hoy usted puede ser salvo. Hoy usted puede nacer de nuevo. Hoy usted puede recibir el don del Espíritu Santo y Él le va a santificar. No tenga miedo, porque algunos tienen miedo, pero es que si le fallo, ya le está fallando. Recuerde esta promesa, dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dios sea quien nos santifique por completo. Y dice, y que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor. Te quiero agradecer por esta palabra, Dios. Por favor, bendícela, Señor, en los corazones, Señor. Así como la has bendecido en mi corazón, yo te ruego para que la bendigas en el corazón de cada uno de los que escuchan esto, Señor, este mensaje, aún de los que se conectan por el canal de YouTube, Señor. Ayúdales, dales gracias, Señor, para que ellos también vean la manifestación de tu Santo Espíritu, Señor. Que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros, que el Espíritu Santo quiere obrar, está aquí para obrar esta obra de la santificación. Señor, y que no tengamos ninguna jactancia, Señor, en nuestras buenas obras, en nuestros propósitos y resoluciones, Señor. En todo lo bueno que hacemos no hay nada si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones para santificarnos. Gracias por esta enseñanza, Señor. Por favor, Padre, todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Están servidos. Que el Señor les bendiga.